no te gusta que mis padres vivan aquí, puedes irte tú. Las palabras de Lucía me atravesaron como una lanza helada, seca y certera. No alzó la voz. No necesitó hacerlo. Ya no hacía falta. Durante 10 meses había cocinado para ellos, lavado su ropa, cedido mi oficina, mi único santuario. 10 meses en los que su familia vivió bajo mi techo sin pagar un centavo, como huéspedes eternos que poco a poco se habían vuelto amos. Cuando, agotado, pedí un mínimo de espacio, de aire, de dignidad, ella simplemente murmuró: ellos son mi prioridad. Aquella noche no hubo pelea. No hubo disculpas. Hubo silencio. Frío. Y yo, el dueño de la casa, dormí en el auto, envuelto en una cobija manchada y en una dignidad hecha jirones. A las 5 de la madrugada, el dolor de mi cuello torcido me arrancó del sueño. Mis huesos crujieron como ramas secas. Por un instante, confundido, no supe dónde estaba. Hasta que la realidad me azotó como un portazo en la cara. Allí estaba. A metros de mi propia puerta, mirando el contorno empañado de mi hogar desde el parabrisas sucio. Una silueta se movía en la cocina. Probablemente doña María, calentando su té con la tranquilidad de quien se siente dueña. Porque, en esencia, lo era. Yo no. Todo había comenzado 10 meses antes. 10 malditos meses que se arrastraron como una condena perpetua. Recuerdo la cara de Lucía aquel martes, arrugada por la preocupación, la voz quebrada. Sus padres estaban en problemas. El negocio de su padre se tambaleaba y necesitaban ayuda. Solo unas semanas. Solo mientras se reorganizaban. Es temporal, amor, me dijo, y yo quise creerle. Quise ser el buen esposo, el yerno solidario. Quise pensar que estaba haciendo lo correcto. Abrí la puerta con una sonrisa y el corazón dispuesto. Qué tonto fui. Al principio, todo marchó bien. Don Rubén y doña María parecían agradecidos. Pedían permiso, compraban su propia comida, limpiaban después de cocinar. Eran visitantes cordiales. Por unos días, al menos. Pero en la tercera semana, la máscara empezó a resquebrajarse. Pequeños gestos, casi imperceptibles. Doña María reorganizó la cocina porque era un caos. Don Rubén tomaba el control del televisor sin siquiera preguntar. Lucía lo justificaba todo. Se sienten más cómodos, ya sabes, como en casa. Sí, demasiado cómodos. En el segundo mes, la sala dejó de ser mía. Don Rubén se adueñó de un sillón como si lo hubiera traído desde su infancia. Doña María cambió las cortinas porque las mías le daban tristeza. Y yo pedía permiso para ver las noticias en mi propia televisión. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para aquella noche de miércoles. Llegué del trabajo agotado, con un nudo en el estómago. Me dirigí a la cocina con la esperanza de cenar, pero doña María se interpuso. No hay suficiente pollo para todos. Ya serví para Rubén, Lucía y para mí. Hay un poco de arroz si quieres. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Por favor den me gusta y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar. Mi comida. Mi casa. Mi esfuerzo. Y aún así, me ofrecían sobras como a un extraño. Lucía, sentada en la mesa, se reía de alguna anécdota de su padre. Le conté lo que había pasado, esperando apoyo, comprensión, aunque fuera una pizca de indignación. Pero solo dijo: mamá está administrando mejor la comida. Es por el bien de todos. Esa noche me acosté con el estómago vacío y una punzada en el pecho, como si un ladrón invisible me hubiera robado algo más que la cena. Los días siguientes fueron una película de terror, lenta y sin pausa. Cada mañana despertaba en una casa que ya no sentía mía. Doña María me exigía que fuera al supermercado antes del trabajo, con listas cada vez más largas, productos que jamás había visto, artículos carísimos, cosas que yo no necesitaba, pero ellos sí. Calculé los gastos. $300 semanales en comida.
Antes, Lucía y yo sobrevivíamos con la mitad. Cuando intenté hablar con ella, se limitó a repetir el mismo mantra. Es temporal. Cuando se estabilicen, todo volverá a la normalidad. Mentira. Al cuarto mes, mi oficina, mi refugio mental, mi espacio creativo, donde hacía trabajo freelance para no ahogarnos en las cuentas, fue invadida. Don Rubén la convirtió en su centro de operaciones. Papeles por todas partes, mi computadora usada para cosas que no entendía, mi escritorio sepultado bajo carpetas ajenas. Y como si eso no fuera suficiente, llegó Carlos. El hermano menor. Apareció con 2 maletas, cara de tragedia y voz dulce. Perdí el apartamento. Solo será por unos días. Días que se convirtieron en semanas. Y semanas en su nuevo dormitorio. Mi oficina ya no era mía. Era el cuarto del cuñado desempleado. Y yo, que trabajaba desde casa 2 veces por semana, ahora me refugiaba en cafeterías, pagando café caro solo para tener una silla y un enchufe. 6 meses. 5 personas en una casa pensada para 2. 5 personas usando mi internet, mi comida, mi energía. La cuenta de luz subió al doble. El agua, al triple. El wifi era un chiste, saturado por videollamadas, TikToks y series coreanas. Y cuando pedí ayuda con los gastos, don Rubén me habló con la paciencia de un predicador. Estamos pasando por un mal momento. Pero cuando mejore, te compensaremos. Lucía, siempre a su lado, le hacía coro. Ella, mi esposa, mi compañera, era ahora la defensora oficial del ejército que ocupaba mi hogar. Para el 8º mes, yo era el sirviente. Me levantaba a las 5:30 para preparar desayuno para todos. Lavaba la ropa porque doña María decía que no entendía cómo funcionaba la lavadora. Lavaba platos porque Carlos tenía una alergia al detergente. Carlos, el desempleado alérgico, pero con tiempo libre para ver 3 temporadas de una serie en un día. Y yo me perdía. La fractura no ocurrió con un grito, ni con una pelea. Fue más sutil, más cruel. Ocurrió una noche cualquiera, hace 2 semanas, cuando regresé a casa con el alma hecha trizas tras un día infernal en el trabajo. Solo ansiaba una ducha caliente y unos minutos de silencio en mi oficina, mi último rincón de cordura. Pero al abrir la puerta, me encontré con una escena grotesca. Carlos y 2 de sus amigos ocupaban mi escritorio, gritando instrucciones frente a mi pantalla, con los dedos frenéticos sobre el teclado. ¿Pueden darme un momento? Necesito usar este espacio, dije, intentando no explotar. Carlos giró apenas la cabeza, sin interrumpir el juego. Estamos en partida, bro. Ya casi terminamos, respondió, como si yo fuera el intruso. 3 horas después, seguían ahí. Cuando por fin me harté y fui con Lucía a contarle lo que pasaba, su respuesta fue un suspiro irritado. Me llevó al dormitorio, cerró la puerta como si protegiera un secreto delicado y me dijo: mi familia está pasando por una etapa difícil. Estás siendo egoísta. Necesitan de nuestro apoyo. Nuestro. Una palabra que antes significaba alianza. Ahora solo significaba tuyo. Pero fue anoche cuando el dique se rompió por completo. Al llegar, noté al instante el frío que recorría los pasillos. No había agua caliente. Don Rubén, en un impulso de remodelador amateur, había arreglado el baño de visitas y desconectado el sistema entero. En pleno invierno. Un viernes por la noche. Fui con Lucía, buscando alguna señal de cordura. Le dije que esto tenía que parar, que necesitábamos poner límites, que 10 meses era demasiado para un mientras tanto. Lo que recibí fue una frase cargada de hielo. Si no te gusta cómo están las cosas, puedes irte. Así, sin titubeos. Le recordé que esa era mi casa, que yo pagaba cada recibo, cada compra, cada arreglo. Que era yo quien había perdido espacio, tiempo y dignidad. Me miró con una calma casi ofensiva. Ellos son lo más importante para mí. Si eso no te queda claro, entonces quizá tú eres quien debe reflexionar sobre lo que realmente importa. Esa noche dormí otra vez en el auto. Pero no fue el asiento duro lo que me mantuvo despierto. Fue el vacío. Un silencio que ya no cabía dentro de mí. A las 5 de la mañana, aún medio dormido en mi Honda Civic,
repasé mentalmente la película absurda que se había convertido en mi vida. Había pasado de ser el dueño de la casa al mayordomo desechable de una familia que no era la mía. Mi rutina comenzaba antes del amanecer. A las 5:30 sonaba el despertador. No porque quisiera madrugar, sino porque doña María dictaba que el desayuno debía estar servido antes de las 7. Y cada uno tenía su menú exclusivo. Don Rubén quería huevos con jamón y café filtrado. Doña María exigía avena con frutas recién cortadas. Lucía, ahora oficialmente intolerante al gluten, necesitaba un pan especial de $8 el paquete. Y Carlos, claro, solo aceptaba pancakes caseros, los de mezcla instantánea eran una ofensa. Yo me comía lo que nadie quería. Si es que quedaba algo. Después de alimentar a esta pequeña corte real, venía la limpieza. Y no hablo de platos de 2 personas. Hablo de fregaderos atestados, ollas por lavar, utensilios esparcidos como escombros de una batalla. A las 7:30 salía rumbo al trabajo, pero antes tenía que cumplir con una misión sagrada, la lista de compras de doña María. Un inventario minucioso, dividido por pasillos del supermercado y marcas preferidas. Leche sin grasa para don Rubén. Leche entera para Carlos. Leche de almendras para Lucía. Leche deslactosada para doña María. 4 adultos, 4 leches diferentes. Y una sola tarjeta de crédito, la mía. Los medicamentos de don Rubén eran otro capítulo de esta ópera absurda, píldoras para la presión, cremas importadas para sus rodillas, tónicos que compraba por internet. Todo sin seguro. Todo bajo mi nombre. En la oficina, mi mente divagaba. Trataba de enfocarme, pero mi celular vibraba sin cesar. Pagaste el cable. El wifi no sirve. ¿Me puedes enviar algo para la gasolina? ¿Pasaste por la ferretería? Mi hora de almuerzo se había convertido en un rally de mandados. Lucía me mandaba mensajes con emojis de cariño, acompañados de instrucciones precisas, farmacia, banco, carnicería, panadería. Todo porque ellos no podían salir. Y aún así, las tardes eran mi respiro. 3 horas de silencio. Don Rubén dormía, María se perdía en sus telenovelas, y Carlos desaparecía tras sus audífonos. Pero la calma se iba al diablo cuando Lucía llegaba. Se convertía en gerente general del caos. Hacía reuniones privadas con sus padres, creaban listas, tomaban decisiones sobre la casa como si yo no existiera. Una vez volví y no reconocí la sala. Habían reorganizado los muebles y traído un sofá nuevo. Pagado con mi tarjeta. $1,200. Un modelo ortopédico, porque a papá le duele la espalda. Cuando protesté, ella me lanzó la frase como un dardo envenenado. ¿Vas a poner el dinero por encima del bienestar de mi papá? Las cenas eran otro infierno. Don Rubén no toleraba nada picante. Doña María no comía harinas de noche. Lucía, vegetariana del mes, pedía tofu salteado. Y Carlos quería carne, y mucha. Cocinaba 4 platos cada noche. Después lavaba. Después limpiaba. Después entregaba la ropa doblada en cada habitación. Y ellos. Ellos reían en la sala. Hacían planes. Veían series. Como si yo no estuviera. Los fines de semana eran lo peor. Don Rubén había declarado los sábados como días de mejoras. Él decidía. Yo ejecutaba. Pintar, taladrar, reparar, cargar. Él observaba desde una silla plástica con una limonada en la mano. Y los domingos eran banquetes familiares. Doña María invitaba a medio vecindario. Yo cocinaba para 15 personas. Yo ponía el dinero, el sudor, el tiempo. Y Lucía, con su vestido floral y sonrisa radiante, paseaba entre los invitados, recibiendo elogios por la comida que yo preparé y la casa que yo mantuve de pie. Y yo, como un fantasma, recogía los platos desde la cocina. Nadie notaba que no me sentaba. Nadie preguntaba si ya comí. Nadie recordaba que yo también vivía allí. Carlos era una herida abierta que nunca dejaba de supurar. Cuando llegó, prometió que encontraría trabajo en 2 semanas. Palabras fáciles. Sonrisas amables. 6 meses después, lo único que había perfeccionado era su habilidad para esquivar responsabilidades.
Tenía excusas para todo, entrevistas que se cancelaban misteriosamente, jefes que no lo entendían, ofertas que no valían la pena. Pero jamás le faltaba energía para convertir mi oficina, en su sala de juegos personal. Mi escritorio era un cementerio de latas, cables y envoltorios. Mis libros, arrumbados en cajas como trastos viejos. Mi equipo de trabajo, cubierto de polvo en un rincón olvidado. Y el aire, olía a sudor rancio, comida vieja y resignación. Cada vez que necesitaba usar ese espacio para mis proyectos freelance, proyectos que literalmente mantenían a todos bajo techo, tenía que pedirle permiso. ¿Puedo usar mi oficina hoy? A veces accedía, usualmente después de las 10 de la noche, cuando había terminado de disparar y gritar en línea con sus amigos. Otras veces me decía que estaba ocupado. Estoy en búsqueda activa de empleo, me decía. Aunque sus búsquedas siempre incluían explosiones digitales, hatsos y risas en voz alta. Y luego vino el martes. Tenía una videollamada con un cliente potencial. Un proyecto freelance importante. 2 horas que podían marcar la diferencia. Estaban en juego $5.000, una suma que no era lujo, sino oxígeno para un hombre que llevaba casi un año sosteniendo a 5 personas con un solo sueldo. Le avisé a Carlos con tiempo. Le pedí el espacio. Me dijo que sí, que no había problema. A las 3 de la tarde, llegué a casa y abrí la puerta de la oficina con esperanza. Lo que vi me dejó paralizado, Carlos y 3 amigos, limonada en mano, envueltos en gritos y risas. Un torneo. Videojuegos. Ruido. Humo. Le recordé lo que habíamos acordado. Me miró apenas, sin siquiera frenar el juego. Uy, sí, se me pasó. Es que este torneo lo teníamos planeado desde hace semanas. Ya no puedo cancelar. El cliente colgó. El proyecto se perdió. $5.000 se evaporaron. Fui con Lucía, esperando apoyo. Pero lo único que recibí fue una frase vacía. Carlos no lo hizo con mala intención. Está deprimido por no encontrar trabajo. Tienes que ser más empático. Depresión. Depresión selectiva que no le impedía jugar 12 horas al día y pedir pizza con mis tarjetas. Esa noche, el equilibrio se rompió del todo. Volví a casa después de un día brutal. En la oficina me habían gritado por un error que ni siquiera fue mío. El tráfico era una trampa sin salida. Y mi tarjeta fue rechazada en el supermercado. Sin saldo. Me había quedado sin crédito. Había gastado hasta el último centavo alimentando a gente que no me devolvía ni gratitud. Solo quería una ducha caliente y 5 minutos de silencio. Pero no había agua caliente. Don Rubén, con su eterna necesidad de mejorar la casa, había intentado arreglar una llave del baño y terminó colapsando todo el sistema. Una vez más. La casa estaba congelada. Otra vez. Sugerí llamar a un plomero. ¿Para qué gastar dinero? Dijeron. Rubén lo puede arreglar. Solo necesita entender bien el problema. 3 horas después, seguía jugando con las tuberías como si fuera un niño con un juguete nuevo. Y ahí exploté. Ya no era enojo, era hartazgo absoluto. Les dije, con la voz firme y los ojos enrojecidos, que ya era suficiente. Que esto no podía continuar. Que era hora de que encontraran otro lugar donde vivir. Lucía me llevó al dormitorio, como siempre hacía cuando quería encerrar la discusión. Mi familia me necesita, dijo, con los ojos llenos de reproche. Está haciendo frío. Insensible. ¿Cómo puedes echarlos a la calle cuando claramente no tienen a dónde ir? Le respondí con la verdad más cruda que tenía en el pecho. Me convertí en el esclavo silencioso de esta casa. Trabajo para mantener a todos, mientras ustedes se reparten la comodidad. Perdí mi espacio, mis ahorros y mi dignidad. Ella no se inmutó. Su respuesta cayó como un veredicto. Si no te gusta, puedes irte tú. No era una sugerencia. Era una sentencia. Esta es mi casa, le recordé, con voz rota. La compré yo. Yo la pago. Mi nombre está en cada cuenta. Ellos son mi prioridad, repitió ella, con una frialdad que no le conocía. Y si eso no te entra en la cabeza, deberías pensar bien qué es lo que realmente importa. Dormí en el auto.
Otra vez. Pero esa noche fue diferente. Ya no había lágrimas. Ni impotencia. Solo una calma nueva. Una lucidez que nunca antes había sentido. El amanecer apenas tocaba el cielo con sus dedos grises cuando, por fin, entendí lo que debía hacer. No era rabia lo que sentía. Era claridad. Después de meses viviendo en la niebla, la decisión se volvió simple. Lucía había hecho su elección. Su familia era su todo. Yo solo era el que firmaba los cheques. Pero había algo que ellos no sabían. Había hecho una llamada, semanas atrás, a Manuel Iker, mi abogado. El mismo que me ayudó a comprar la casa 4 años antes. Le conté lo que estaba ocurriendo, los invasores amables, los gastos incontrolables, la pérdida total de mi lugar en el mundo. Y Manuel me dio una verdad poderosa. La casa estaba a mi nombre. Solo mío. Lucía jamás firmó nada. Legalmente, yo podía venderla sin pedir permiso. Sin avisar. Ese amanecer, con los dedos entumecidos y el alma en paz, abrí mi celular y busqué la aplicación del banco. No iba a enviar dinero. Iba a enviar una firma. 3 semanas atrás, sin que nadie lo supiera, había puesto la casa en venta discretamente. Manuel conocía a un inversor que pagaba en efectivo, rápido y sin preguntas. El miércoles pasado, me llegó la oferta, $150,000. Era menos de lo que valía, sí, pero era libertad. Era oxígeno. Y ahora, al borde del abismo, supe que había llegado el momento. Autoricé la transacción. Transferí la propiedad. La casa donde había vivido durante años, ya no era mía. A las 6:47 de la mañana, todo terminó. En menos de 5 minutos, convertí una década de sacrificios y una pesadilla de 10 meses en algo muy distinto. Una salida. El nuevo dueño era un inversionista, de esos que no tienen tiempo para sentimentalismos. Compraba, desalojaba, renovaba, revendía. Manuel ya me lo había explicado con precisión quirúrgica. Los actuales ocupantes, mi ahora familia, tenían exactamente 30 días para abandonar la propiedad. Ni uno más. No había apelaciones, no había excepciones. Una notificación me sacó del ensueño. Mi teléfono vibró. $150,000 acababan de ingresar a mi cuenta. Más dinero del que había visto en años. Dinero que habría estado allí mucho antes si no hubiera estado financiando, solo, a una familia entera de personas perfectamente funcionales que decidieron vivir a mi costa. Me quedé en el auto por 1 hora más, estacionado frente a la casa que ya no era mía. Observé cómo, una por una, se encendían las luces dentro de ese cascarón que durante meses me había sofocado. Vi cómo empezaban su rutina. No sabían que esa rutina tenía fecha de expiración. A las 8 en punto, Lucía salió corriendo al coche, tarde como siempre, el bolso al hombro y el café a medias. Ni se percató de que yo estaba allí, a metros de distancia, mirando en silencio cómo se fumaba su mundo. A las 8:30, don Rubén salió al porche, con su bata y su soberbia, a recoger el periódico. A las 9, doña María abrió las cortinas de la cocina. Las mismas que cambió sin pedirme permiso. La misma cocina que creía suya. Todo eso, en una casa que ya no les pertenecía. Entonces, el teléfono sonó. Era Manuel. Todo hecho, me dijo con voz serena. Los papeles del desalojo llegarán esta tarde. El nuevo propietario quiere la propiedad vacía antes de fin de mes. 30 días. Exactamente el mismo plazo que me prometieron cuando llegaron, con sus maletas llenas de excusas y promesas temporales. La ironía era perfecta. Casi poética. Encendí el motor y me puse en marcha. No había lista de supermercado esperándome, ni una parada obligatoria en la farmacia. No había mensajes con instrucciones, ni tareas domésticas no remuneradas. Por primera vez en muchos meses, mi tiempo era mío. En la oficina, actué con naturalidad. Respondí correos, asistí a reuniones, resolví pendientes. Nadie sospechaba que, esa misma mañana, había desalojado a toda una familia. Mi familia. A las 2 de la tarde llegó la primera llamada. Era Lucía. Su voz venía empapada de confusión. Llegaron unos hombres a la casa.
Dicen que tienen papeles de desalojo. Que la casa se vendió. Es una equivocación. No. No lo es, respondí, con una serenidad que me sorprendió a mí mismo. Silencio. Largo. Incómodo. ¿Vendiste la casa? Sí. Esta mañana. Tienen 30 días para desalojar. Tardó varios segundos en hablar. No puedes hacer eso. Esa casa también es mía. Respiré hondo. No, Lucía. Legalmente, no lo es. Mi nombre es el único en la escritura. Yo la compré. Yo la pagué. Y yo decidí venderla. La voz que escuché entonces ya no era la de mi esposa. Era la de una desconocida. Estás enfermo. Nos vas a dejar sin hogar. Somos tu familia. ¿Familia? Repetí, casi con tristeza. La familia no expulsa a uno de los suyos de su propia cama. Tú me echaste anoche. Me dijiste que me fuera, así que me fui. Y me llevé la casa conmigo. Colgué. No porque no quisiera escuchar más, sino porque no quedaba nada más por decir. Después vinieron las demás llamadas, como una cadena de dominó emocional. Don Rubén, con voz autoritaria, intentando imponer orden. Doña María, sollozando, implorando una reconsideración. Carlos, confundido, preguntando si era una broma. Mi respuesta fue la misma para todos. 30 días. Esa noche dormí en un hotel. Uno bonito. Sábanas blancas. Agua caliente sin interrupciones. Pedí cena al cuarto. Un plato que yo elegí. Con postre. Vi televisión sin tener que compartir el control remoto. Y dormí sin tener que escuchar pasos ajenos por el pasillo, sin que nadie me pidiera nada. El teléfono vibró toda la noche. Lucía escribió una lluvia de mensajes, súplicas, amenazas, promesas de cambio. Demasiado tarde. A la mañana siguiente, se presentó en mi oficina. Ojerosa, el maquillaje corrido, los ojos hinchados. No vamos a encontrar un lugar en solo 30 días, me dijo. No con 5 personas. No sin dinero para el depósito. La miré con la compasión que uno reserva para los recuerdos. Tal vez deberían haberlo pensado antes de convertirme en su sirviente. Pero somos tu familia, susurró, al borde de las lágrimas. La familia no se aprovecha. La familia coopera, respeta, cuida. Lo que ustedes hicieron no fue familia. Fue abuso. No hubo más palabras. Lucía se fue llorando. 3 días después llegaron los papeles del divorcio. Lo firmé de inmediato, sin temblar. Hay traiciones que duelen más que cualquier infidelidad. Hay ausencias que pesan más que cualquier pérdida. Y a veces, las personas más cercanas son quienes te empujan al límite sin darse cuenta, o sin importarles. Nunca permitas que alguien confunda tu bondad con una obligación. Nunca dejes que tu hogar se convierta en una prisión disfrazada de compromiso. El amor auténtico no somete. No drena. No anula. Recuerda esto. Tu casa debe ser tu santuario, no un campo de batalla. Y cuando alguien te hace sentir como un huésped indeseado en tu propio techo, quizá ha llegado el momento de decidir quién se va realmente. Porque al final, no hay precio más alto que la dignidad perdida.